En una tierra donde el destino de un pueblo podía romperse en un solo día, tres reyes enfrentaron decisiones que revelaron quién estaba con Dios y quién caminó hacia la oscuridad. El primero fue Roboam, joven, fuerte, heredero de un imperio construido por sabiduría divina. Pero cuando tuvo que escuchar, no escuchó. Cuando tuvo que ser humilde, fue orgulloso y con una palabra imprudente rompió un reino entero. Luego llegó Acab, acompañado de Jezabel, la reina malvada. Su palacio era grande, pero su corazón estaba lejos del Dios verdadero. Ellos encendieron altares oscuros, levantaron ídolos y se olvidaron del Creador. Y cuando una nación deja a Dios, la oscuridad avanza sin freno. Pero entre tanta confusión, surgió un rey diferente, Josafat. Los enemigos se multiplicaron, las armas se levantaron, el pueblo tembló. Pero él no, porque Josafat eligió hacer algo que ningún general esperaba. Antes de pelear, oró. Y descubrió que cuando un corazón busca a Dios, el cielo pelea por él. Tres reyes, tres decisiones que hicieron temblar la historia. Prepárate para un viaje de reinos, profetas, batallas y milagros, porque hoy conocerás el poder de elegir bien y la grandeza de seguir al único Dios que nunca falla. En lo alto de las montañas de Jerusalén, donde el aire era claro y las campanas del templo sonaban por la mañana, vivía un joven llamado Roboam. Era hijo del sabio y poderoso rey Salomón y nieto del valiente rey David. Desde niño, Roboam había vivido entre columnas de mármol, jardines reales y largos pasillos de oro. Siempre supo que algún día llevaría la corona, pero no sabía cuán difícil sería llevarla con sabiduría. Roboam era fuerte, alto y hablaba con voz decidida. Le gustaba usar capas largas y coronas brillantes, pero también era un poco orgulloso y le costaba escuchar cuando otros pensaban diferente. Mientras su padre vivía, Roboam observaba cómo él gobernaba con sabiduría. Resolvía disputas y hablaba con Dios. Sin embargo, Roboam no siempre prestaba atención. Muchas veces se iba con sus amigos del palacio a reír y a hacer planes como si todo ya le perteneciera. Mientras tanto, fuera del palacio la vida no era tan brillante. El pueblo trabajaba día y noche para construir palacios, cuidar los campos y traer riquezas a Jerusalén. Muchos estaban cansados. Las manos de los campesinos estaban llenas de ampollas. Sus espaldas dolían de cargar piedras para las obras de Salomón. Pero aguantaban porque amaban al rey sabio y esperaban que su hijo trajera un tiempo mejor. En el fondo, todos deseaban lo mismo: un rey que los escuchara con el corazón. Cada día en el palacio, Roboam se paseaba por los pasillos como un león joven, aunque su padre aún vivía. Él ya soñaba con el día en que sería rey. Se reunía con sus amigos del palacio, muchachos como él, nacidos entre lujos que no conocían el dolor del pueblo. En esas reuniones hablaban de poder, de fuerza, de que un rey no debía mostrar debilidad. Reían, planeaban banquetes y hablaban de cómo imponer respeto con autoridad. Mientras tanto, en la ciudad, la gente hablaba con sus vecinos sobre lo que pasaría cuando Roboam tomara el trono. ¿Será justo como su abuelo David?, preguntaban algunos. ¿O sabio como Salomón? ¿O quizás será más duro? La incertidumbre llenaba los corazones de todos. Muchos oraban al Señor para que el nuevo rey escuchara sus clamores. Y todos los días en el corazón de Roboam crecía una batalla que él aún no entendía:
la lucha entre el orgullo y la sabiduría. Él quería ser grande, ser respetado, ser fuerte como los reyes de otros pueblos, pero no comprendía aún que la verdadera grandeza empieza cuando uno escucha y sirve. El gran día llegó. Salomón había muerto y todo Israel se preparaba para coronar a su nuevo rey, Roboam. La ciudad de Siquem se llenó de gente, jefes de tribus, ancianos, campesinos, guerreros, mujeres con niños en brazos. Todos querían ver qué tipo de rey sería el hijo de Salomón. El aire estaba tenso, como si las piedras mismas contuvieran la respiración. Entre la multitud llegó un hombre llamado Jeroboam, un antiguo servidor de Salomón que se había refugiado en Egipto por miedo. El pueblo lo respetaba y él hablaba con fuerza y claridad. Representando a las tribus, Jeroboam se acercó al joven rey y le habló con el corazón. Tu padre nos impuso trabajos muy duros. Te pedimos, alivia nuestra carga. Sé compasivo. Si lo haces, te seremos fieles para siempre. Roboam los miró desde lo alto de su trono. Se sintió poderoso, como si todos esos miles de ojos le confirmaran que él ya era rey. Pero no supo qué decir. Les pidió 3 días para pensarlo. Por fuera sonreía con seguridad, pero por dentro su corazón temblaba. No sabía si debía escuchar al pueblo o demostrar que él era más fuerte que todos. Durante esos 3 días, Roboam llamó a los ancianos que habían servido a su padre Salomón. Hombres con barbas largas, rostros arrugados y ojos sabios. Ellos hablaron con voz suave pero firme. Si hoy te haces siervo del pueblo, ellos te servirán para siempre. Respóndeles con bondad y tendrás su corazón. Roboam frunció el ceño. Servir, un rey sirviendo a su pueblo, aquello sonaba extraño a sus oídos jóvenes y orgullosos. Entonces llamó a sus amigos, jóvenes con ropas elegantes, miradas altivas y palabras rápidas. Ellos dijeron: no escuches a esa gente. Diles que tú serás aún más fuerte que tu padre. Si ellos se quejan, muéstrales quién manda. Enséñales que tú no eres débil. Roboam sintió que su pecho se hinchaba. Esa voz del orgullo le gustaba más. Le hacía sentir poderoso, invencible. Así que, al tercer día, Roboam salió ante el pueblo. El silencio fue total, hasta los pájaros parecían haber callado. Entonces, con voz fuerte dijo: se quejan de mi padre, pues yo seré aún más duro. Mi padre usó látigos, yo usaré látigos con escorpiones. El murmullo se convirtió en gritos y los gritos en ira. El pueblo no lo podía creer. Las palabras de Roboam fueron como un rayo que partió el cielo. El corazón del pueblo se rompió y el reino también. A nuestras casas, Israel, gritó alguien. No tenemos parte con Roboam. Y como si una ola se levantara desde el fondo del mar, las tribus se levantaron, se marcharon y lo dejaron solo. Solo Judá y Benjamín permanecieron con él. 10 tribus se separaron y nombraron a Jeroboam como su rey. Lo que antes era un solo pueblo unido por Dios, ahora era un reino roto por el orgullo de un joven rey. Roboam estaba furioso, su rostro se enrojeció y sus manos temblaban. Quiso reunir un ejército de 180,000 hombres para pelear contra las tribus que se habían ido. Pero Dios envió a un profeta llamado Semaías, quien habló con voz firme y clara: no subas a pelear contra tus hermanos. Esto viene de parte de Dios. Y aunque a regañadientes Roboam obedeció, sin embargo, el daño ya estaba hecho. Roboam caminaba por los pasillos vacíos del palacio.
Las fiestas eran más pequeñas, los cantos más tristes. El templo seguía allí, pero el corazón del pueblo ya no era el mismo. Roboam aprendió, demasiado tarde, que gobernar con orgullo destruye y que cuando uno no escucha, puede perder lo más valioso. Desde aquel día, el gran reino de Israel nunca volvió a ser uno solo. Durante años hubo guerras entre los dos reinos, el del norte con Jeroboam y el del sur con Roboam. Los hijos crecían oyendo historias de cómo un solo rey, por no escuchar, dividió lo que Dios había unido, y Roboam, cada vez que veía el mapa del reino, debía aceptar la realidad. Lo había perdido por una decisión mal tomada. Los consejeros sabios murmuraban en voz baja: un rey debe tener oídos grandes y corazón humilde. Algunos niños preguntaban: ¿por qué ya no somos uno? Y las madres respondían con tristeza: porque el rey no quiso escuchar. El error de Roboam no solo afectó su vida, sino la de millones. Y aunque Dios seguía siendo fiel y su plan no se detuvo, la historia de Roboam quedó escrita como una advertencia para todos los líderes, padres, hijos y reyes del futuro. El poder sin humildad es como un martillo sin dirección. Rompe más de lo que construye. Escuchar es más poderoso que gritar. Roboam tenía todo para ser un gran rey: poder, riquezas, historia, un templo hermoso. Pero no tenía sabiduría en el corazón. Y cuando le tocó decidir, eligió el consejo equivocado porque su orgullo era más fuerte que su deseo de servir. Tú también vas a tener momentos en los que debas elegir. ¿Escuchas a quienes te aconsejan con amor o prefieres hacer lo que te hace sentir poderoso? Dios quiere que tengamos corazones humildes, que escuchemos antes de hablar, que sirvamos antes de mandar. Si quieres ser grande de verdad, empieza por escuchar con el corazón abierto. Así como Jesús, el verdadero rey, que vino no a ser servido, sino a servido. Roboam, Roboam, ya es el rey, ya es el rey. El pueblo vino a hablar, le pidieron con bondad: hazlo fácil, por favor, trátanos con más amor. Pero él no los escuchó Y el reino se rompió. Ay, 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 qué gran error. El orgullo fue peor. Si hubiera escuchado bien, sería un mejor rey. Los ancianos le dijeron: sé amable, sé mejor. Pero él fue con sus amigos que gritaron con fervor: Muéstrales quién manda aquí. hazte fuerte, dile sí. Y Roboam decidió el consejo que peor fue. Ay, 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 qué gran error. El orgullo fue peor. Si hubiera escuchado bien, sería un mejor rey. El pueblo se enojó y se fue y se fue. 10 tribus se apartaron, ya no iban a volver. Jeroboam fue el nuevo rey. Y Roboam triste se quedó por no saber escuchar. Todo se rompió. Ay, 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 qué lección. Escuchar es bendición. Dios nos quiere ver servir. Y no solo decidir. Si tú quieres gobernar o en tu casa ayudar, Escucha con el corazón y traerás bendición. Había una vez un rey llamado Acab, que reinaba sobre Israel desde el trono de marfil de su palacio en Samaria. Él tenía poder, riquezas, soldados y campos llenos de oro y plata. Pero aunque tenía todo,
Su corazón no pertenecía a Dios. En vez de seguir los caminos del Señor como su antepasado David, Acab decidió hacer lo que le daba la gana. Y su primer gran error fue casarse con una mujer pagana, Jezabel, princesa de un pueblo que adoraba a dioses falsos. Jezabel era inteligente, bella y dominante. Apenas llegó al palacio, hizo algo terrible. Trajo consigo sus ídolos, sus sacerdotes y sus templos y convenció a Acab de que el dios Baal era mejor que el Dios de Israel. Acab no solo permitió esto, lo promovió. Mandó a construir un templo para Baal en medio de la ciudad y erigió altares por todo el reino. Día tras día el incienso subía a los ídolos de madera, mientras el nombre del Dios verdadero era olvidado. Y todos los días Jezabel aumentaba su control, daba órdenes en el nombre del rey, perseguía a los profetas del Señor y no descansaba hasta que toda la nación hablara su lengua y adorara a su Dios. Acab no se oponía. La dejaba gobernar, firmaba sus decretos y sonreía desde su trono mientras el pueblo se hundía en oscuridad. Israel, el pueblo que Dios había escogido, ahora tenía un rey y una reina que lo llevaban directo a la ruina. La influencia de Jezabel se sentía en cada rincón del reino. Sacerdotes de Baal recorrían las calles enseñando mentiras al pueblo. Niños aprendían canciones que no mencionaban a Dios. Familias enteras construían pequeños altares en sus casas. Y si alguien se atrevía a hablar del Señor, Jezabel lo silenciaba. El miedo gobernaba junto con ella. Nadie se atrevía a desafiarla porque sabían que Jezabel no tenía piedad. Acab, por su parte, se escondía detrás de su corona. Era un rey débil con capa real. Disfrutaba de los banquetes, de los jardines, del vino y de las riquezas, pero nunca defendía la verdad. Cuando Jezabel mandaba matar a un profeta, él callaba. Cuando ella ordenaba una ley injusta, él asentía. Su silencio era cobarde y su pasividad peligrosa. Israel necesitaba un líder, pero solo tenía un esposo temeroso de su esposa. Mientras tanto, el corazón del pueblo se partía. Algunos recordaban al Dios verdadero en secreto. Oraban en cuevas escondidos, deseando que alguien los defendiera. Pero en palacio solo había mentiras. Jezabel, sentada junto a Acab, se creía invencible. El trono de Israel ya no pertenecía a Dios, era el trono del orgullo y de la idolatría. Un día, mientras caminaba por los jardines del palacio, Acab vio algo que lo llenó de deseo. Una viña hermosa justo al lado de su palacio. Era la viña de un hombre llamado Nabot, un hombre justo que temía al Señor. Acab se acercó con su capa y su corona y le dijo: «Dame tu viña para convertirla en un huerto real. Te pagaré lo que pidas». Pero Nabot se negó. «Esta tierra es herencia de mis padres, no puedo venderla», dijo con respeto. Acab regresó al palacio como un niño caprichoso, se tiró en su cama, no comió, no habló, no sonrió. Jezabel lo miró con desprecio y le preguntó: «¿Eres tú el rey de Israel o no?». Él le contó lo que había pasado. Jezabel sonrió con frialdad. «Déjamelo a mí», dijo. Y tomó la pluma real, firmó cartas con el sello del rey, acusando falsamente a Nabot de maldecir a Dios y al rey. Los líderes corruptos obedecieron. Pronto Nabot fue apedreado hasta morir. Y cuando Acab escuchó la noticia, se levantó de la cama feliz, salió al jardín y tomó posesión de la viña como si nada hubiera pasado. Ni una lágrima, ni un remordimiento, solo satisfacción. Jezabel lo miraba desde el palacio orgullosa, pero aunque los hombres no veían, Dios sí lo había visto todo. Dios, que es justo y santo, no guardó silencio. Él envió a su profeta con un mensaje directo. Elías se presentó ante Acab mientras el rey admiraba su nueva viña y le dijo: «Has matado y también has robado. Así dice el Señor: en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre».
y la de Jezabel. Las palabras de juicio fueron como un trueno en medio del día soleado. El rostro de Acab se empalideció. Elías siguió hablando, y cada palabra era una espada. Por haber hecho lo malo delante del Señor, traeré desgracia sobre ti. Tu casa será destruida, y nadie recordará tu nombre con honra. Jezabel también recibiría su castigo. Los perros comerán su cuerpo junto al muro de Jezreel. Era el juicio de Dios, un juicio que no podía evitarse. Acab, por primera vez en su vida, sintió miedo. Se quitó su ropa real, se vistió con saco y ayunó. Caminaba cabizbajo, arrepentido, y aunque su arrepentimiento fue débil y tardío, Dios, en su misericordia, retrasó el castigo. Pero Jezabel no se arrepintió. Se burló de las palabras del profeta y continuó con su orgullo, como si nada hubiera ocurrido. El corazón de Jezabel ya estaba endurecido como piedra. Pasaron los años. Jezabel seguía en su palacio pintando su rostro, adornando su cabello y dando órdenes desde las sombras. Pero un día llegó el momento de la justicia. En una guerra contra Siria, Acab fue herido por una flecha perdida. Su carro regresó manchado de sangre y al llegar a Samaria, los perros lamieron su sangre junto al estanque, tal como Dios había dicho. Nadie lo lloró. El rey que se olvidó de Dios murió como vivió, solo y deshonrado. Jezabel, sin temor, continuó gobernando hasta que un nuevo rey llamado Jehú llegó a la ciudad. Cuando ella lo vio venir, se pintó el rostro y se asomó por la ventana. ¿Vienes en paz, Jehú?, gritó con arrogancia. Pero Jehú ordenó a sus sirvientes: ¡tírenla! Y así fue. Jezabel cayó desde lo alto y su cuerpo quedó en la calle. Nadie la enterró. Y cuando fueron a buscarla, los perros ya habían devorado sus restos. Todo se cumplió como Dios lo había dicho. Desde entonces el nombre de Jezabel se convirtió en símbolo de maldad, orgullo e idolatría. Nadie quiso llamarse como ella, y su historia quedó escrita para siempre como advertencia para los que se olvidan de Dios, persiguen a los justos y destruyen lo que es santo. Dios puede tardar, pero nunca olvida. Acab y Jezabel tenían todo lo que el mundo podía dar: tronos, oro, poder, respeto. Pero no tenían lo más importante: temor de Dios. Prefirieron los ídolos al Dios vivo, prefirieron la mentira a la verdad, y usaron su poder para hacer daño, no para hacer justicia. Y aunque parecían invencibles, Dios mostró que nadie está por encima de su justicia. Su historia nos enseña que el mal no queda impune y que aunque Dios es paciente, también es justo. Usar el poder para oprimir, mentir para conseguir lo que uno quiere y olvidarse de Dios trae consecuencias graves. La ambición de Jezabel y la debilidad de Acab destruyeron una nación entera. Pero también nos enseña que Dios da oportunidades para arrepentirse. Si Acab se hubiera vuelto sinceramente al Señor, su final habría sido distinto. Hoy, tú y yo podemos elegir no vivir como Acab y Jezabel. Podemos elegir servir a Dios con un corazón limpio, defender lo que es justo y nunca olvidar quién es el verdadero Rey del universo. Yeah, 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 oh. Hey. Hey, hey. Acab era rey de Israel, pero hizo lo malo también. Hey, 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 hey. Se casó con Jezabel y olvidaron a Dios. ¡Ay, qué desdén! Ella trajo a Baal, hey, hey. Con templos por aquí, por allá. Y el pueblo dejó al Señor. ¡Qué tristeza en el
poder, pero lo usó para hacer el mal. Mandó a matar a Nabot solo por una viña especial. Acab ni protestó, feliz se la quedó. Pero Dios todo miró Y con juicio les habló. No, 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 no sigas como Acab, que hizo lo malo y el trono perdió. No, 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 Jezabel mandaba más, pero su orgullo la destruyó. Recuerda, amiguito fiel, Dios ve el corazón, como Acab y Jezabel. puede parecer que el mal va a ganar. Pero Dios es justo y no va a fallar. El que se arrepiente, él perdonará. Pero hay que dejar de pecar. Sí, 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 mejor es obedecer. Vivir para Dios y hacer el bien. Sí, 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 elige lo que es fiel. No seas como Acab. Y Jezabel, Recuerda, amiguito fiel, Dios ve el corazón. y quieren lo mejor. Érase una vez un rey llamado Josafat, que gobernaba el reino de Judá desde la hermosa ciudad de Jerusalén. Era un rey justo, amado por su pueblo, y lo más importante, que amaba a Dios de todo corazón. En el templo, la gente cantaba salmos, los sacerdotes tocaban trompetas y las calles estaban llenas de paz. Josafat había aprendido algo que muchos reyes olvidaron. La fuerza no está en la espada, sino en el corazón que confía en Dios. Todos los días Josafat escuchaba los problemas de su pueblo y pedía sabiduría al Señor antes de tomar decisiones. En lugar de depender de su poder o sus soldados, él dependía de la oración. Mandó por todo Judá hombres que enseñarán la palabra de Dios, para que todos conocieran al Señor y aprendieran a caminar en su verdad. Bajo su gobierno, el reino prosperó. Los enemigos lo respetaban. Las murallas estaban seguras y el pueblo dormía tranquilo. Pero Josafat sabía que la paz podía cambiar en un instante. Había visto reinos caer por la soberbia y corazones valientes temblar ante el miedo. Por eso, cada mañana subía a la terraza del palacio, miraba el cielo dorado y oraba: Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza y mi guía. Si algún día llega la guerra, ayúdame a no temer. No sabía que esa oración pronto sería puesta a prueba. Durante un tiempo, el reino disfrutó de calma. Los niños jugaban en las plazas, los graneros rebosaban de trigo y las familias cantaban al caer la tarde. Pero el corazón de Josafat aún se mantenía vigilante. Sabía que el enemigo no siempre avisa antes de atacar. Él seguía enseñando al pueblo a orar, a confiar, a obedecer y a no olvidarse de Dios aún en tiempos de paz. Una mañana, mientras el sol apenas despertaba, los guardias del palacio corrieron asustados hacia el trono. ¡Rey Josafat! ¡Rey Josafat!, gritaron. 3 ejércitos vienen contra nosotros. Los moabitas, los amonitas y los meunitas están marchando hacia Judá. Josafat se quedó en silencio. Su rostro palideció. Aquellos 3 reinos eran grandes, numerosos y poderosos. Venían con lanzas, caballos, carros y miles de soldados. Era una tormenta de guerra acercándose como un rugido lejano. En el palacio, todos comenzaron a moverse desesperados. Los consejeros hablaban de estrategias, los capitanes revisaban las armas, los soldados se preparaban. Pero Josafat no dio la orden de marchar. No corrió, no gritó. En lugar de eso, se arrodilló. En medio del pánico, el rey levantó la voz y dijo: ¡Busquemos al Señor!
ayunemos y oremos, porque solo Dios puede salvarnos ahora. La noticia se extendió como fuego por todo Judá, desde las aldeas más lejanas hasta las murallas de Jerusalén. La gente dejó lo que estaba haciendo y comenzó a orar. Los hombres dejaron sus campos, las mujeres tomaron a sus hijos y todos subieron al templo para buscar al Señor. No hubo ruido de guerra, sino el sonido de un pueblo clamando a una sola voz. Era una multitud de corazones temblorosos, pero con fe. Josafat se puso de pie frente a todos. Su capa real ondeaba, pero sus manos estaban juntas en oración. Con voz firme dijo: Señor, Dios de nuestros padres, tú gobiernas sobre todas las naciones. En tus manos está el poder. Cuando no sabemos qué hacer, nuestros ojos están puestos en ti. Y hubo un silencio tan grande que se podía oír el viento entre las columnas del templo. De pronto, el Espíritu de Dios vino sobre un hombre llamado Jahaziel, que estaba entre la multitud. Y él habló con fuerza: No tengan miedo, no se asusten por ese gran ejército. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana bajen al valle y verán la salvación del Señor. El pueblo se inclinó rostro en tierra. Josafat sintió que su corazón se llenaba de una paz que no podía explicarse. Dios mismo pelearía por ellos. Al amanecer del día siguiente, el ejército de Judá se preparó, pero no con espadas, sino con instrumentos y cantos. En lugar de soldados al frente, Josafat puso cantores que entonaban: Den gracias al Señor, porque su amor nunca termina. Era una escena extraña. Un ejército marchando hacia la guerra, cantando alabanzas. Algunos enemigos desde lejos se burlaban, pero Josafat sabía que la victoria no venía del ruido de las armas, sino del poder de la fe. Cuando el pueblo comenzó a cantar, algo asombroso sucedió. Dios confundió a los 3 ejércitos enemigos. Los soldados de Moab, Amón y Seir comenzaron a pelear entre ellos, pensando que los otros los habían traicionado. El valle, que debía llenarse con la sangre de Judá, se llenó con el caos de sus enemigos, destruyéndose unos a otros. Ninguno quedó en pie. Josafat y su pueblo observaron desde la colina y vieron cómo Dios cumplía su promesa sin que ellos movieran una sola espada. Cuando bajaron al valle, no encontraron guerra, sino un campo de bendición. Había riquezas, tesoro, ropas y joyas en abundancia. Pasaron 3 días recogiendo lo que el enemigo había dejado. Por eso, aquel lugar fue llamado el Valle de Beraca, que significa bendición. Josafat regresó a Jerusalén con su pueblo, pero no entraron en silencio, entraron cantando. Las trompetas resonaban, los niños danzaban y los ancianos lloraban de alegría. En cada rostro se reflejaba la victoria que Dios les había dado sin necesidad de guerra. En el templo, todos levantaron sus manos y dijeron: El Señor ha peleado por nosotros. A partir de ese día, los reinos vecinos temieron al Dios de Judá. Nadie volvió a atreverse a atacarlos, porque sabían que el Señor defendía a Josafat. En el palacio ya no se hablaba de guerra ni estrategias, sino de oración, fe y gratitud. Josafat siguió gobernando con justicia y humildad, recordando que la verdadera fuerza está en depender del Señor. Desde aquel día, el pueblo aprendió una lección eterna: que las batallas más grandes no se ganan con espadas, sino con rodillas dobladas. Y cuando los hijos de Judá veían el valle de Beraca, recordaban cómo Dios cambió su miedo en canto y su guerra en paz.
La historia de Josafat nos enseña que orar es más poderoso que pelear. A veces creemos que la solución está en gritar, discutir o luchar. Pero Dios nos muestra que la verdadera victoria está en confiar en Él. Cuando Josafat tuvo miedo, no corrió, no se rindió, no se enojó. Oró. Y Dios escuchó. Cuando no sepas qué hacer, recuerda sus palabras. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Esa es la oración más valiente que existe, porque los héroes de Dios no siempre levantan espadas. A veces levantan las manos en oración. Y cuando lo hacen, el cielo pelea por ellos. Josafat era un buen rey, confiaba en Dios, hacía el bien. Cuando vino la aflicción, no gritó, hizo oración, no peleó con el temor, se arrodilló con gran fervor. Josafat oró y Dios peleó, grande es el Señor, todo lo venció. El enemigo se confundió y sin espadas Dios los venció. Oh, sí, 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 Dios los venció, porque Josafat oró. Sí, sí, tres ejércitos venían ya y Judá no podía luchar. El rey dijo sin dudar, a Dios debemos clamar. El pueblo entero ayunó y el cielo pronto respondió. Josafat oró y Dios peleó, grande es el Señor, todo lo venció. El enemigo se confundió y sin espadas Dios los venció. Oh, sí, 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 Dios los venció, porque Josafat oró. Más suave. No tengas miedo si viene el mal, Dios es fuerte, Dios es leal. no pelees con tu voz. Busca ayuda en